Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para secuencia de símbolos. Antes de empezar este vídeo, quería comentar que vamos a hacer una secuencia de conteo, pero si no te gustan las de conteo, que hay mucha gente que no le gusta las de conteo, pues también estuve probando la de los dos ataques por apuesta. He probado la de los dos ataques por apuesta y la verdad es que funciona muy bien, así que si no queréis hacer conteo, os recomiendo que hagáis la de los dos ataques por apuesta. En esta de conteo, pues sí, es otra modificación para gastar todavía menos. También tengo que decir que seguramente al principio del evento deberías de hacer otra secuencia. Al principio del evento normalmente te va a salir siempre en apuestas muy bajitas. ¿Por qué? Porque vamos a usar mucho el por uno. Así que tenlo muy en cuenta. Esto va a ser conforme vaya avanzando, conforme se vayan alargando las apuestas, es cuando deberíais de hacer esta secuencia. Vamos a ahorrar muchísimas tiradas y vamos a pasar desde el por 1 hasta el por 15. Vamos a saltarnos el por 2 y el por 3. Ya sabéis que yo en el canal siempre digo que no os deberíais de saltar el por 2 y el por 3, pero aquí vamos a usar mucho el por 1, como he dicho. Si os gusta, si os interesa, si queréis saber qué secuencia vamos a hacer, quedaros y empezamos justo después de la intro. La secuencia que vamos a hacer, como he dicho, es una de conteo y una secuencia en la que vamos a ahorrar muchísimo. Van a ser muchos ahorros. Vamos a ahorrar muchas tiradas. Yo la estuve probando y funciona bastante bien, pero claro, dicho esto, tenéis que tener muy en cuenta de que va a ser avanzado el evento. Siempre el evento cuando empieza sale normalmente en apuestas muy bajitas. Así que tenedlo muy en cuenta. Y podéis hacerla, si queréis hacer conteo, la antigua que hicimos de conteo, la del evento anterior, que para empezar yo creo que es bastante mejor al principio del evento, pero después cuando el evento empieza a alargarse, yo creo que esta es mejor todavía porque vamos a ahorrar muchísimas tiradas y nos van a salir en apuestas bastante altas. Va a depender siempre del máximo que queráis. Yo voy a poner un máximo para gente que tenga tiradas, pero si no tienes suficientes tiradas, lo más fácil es ajustar la secuencia a tu máximo. Antes de nada, vamos a hacer la secuencia y nada. Y después ya continuaremos con algunos tips y algunas cosillas que quería decir. La secuencia es muy simple. Es una secuencia que también vais a recordar porque es muy fácil. ¿Recordáis? Hace ya tiempo que no hacemos la de una secuencia en la que contemos mucho en por uno. Pero bueno, si no os gusta, yo tenía un truquito para contar el 100 veces en por uno. Y más bien se basaba en, por ejemplo, digamos que tenemos 999 tiradas para hacerlo más fácil. Tenemos 999. Pues yo contaba, o sea, no contaba 100, sino directamente lo que hacía era dejar tirando y tendría que llegar hasta 899. Pero si te salen los tres escudos, sumaríamos 1. O sea, si es 999 y nos salen 3 escudos, pues ya sería 0. Teníamos que buscar 8, o sea, 900. Si te sale otro escudo, pues sumaríamos otro 1, 901. Si te salen las 3 cápsulas, sumaríamos 10. O sea, si tenemos que hacer 901 y nos salen las 3 cápsulas, sería 911. Dejaríamos tirando y solo tendríamos que contar los escudos o las cápsulas. Una vez que lleguemos a las tiradas que tendríamos que llegar, por ejemplo, si hacemos, como he dicho, 999, tendríamos que llegar a 899. Sumándole siempre los escudos y las cápsulas. Si hacemos eso, no deberíamos de contar. Así que es una secuencia, o sea, aunque sea tediosa, porque es muy tediosa, tenemos que contar 100 por 1. Pero bueno, es un pequeño tips que os digo, porque a mí al menos me hace que la secuencia sea menos aburrida. Si no estáis muy seguros de cómo funciona, intentaré hacer un vídeo, pero directamente para el canal de WhatsApp, para que veáis cómo cuento los 100. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con la secuencia. Y como habréis adivinado, esta secuencia vamos a contar en por 1 100. Vamos a contar 100 por 1. Vamos a subir al por 15. Vamos a contar 30 por 15. Vamos a subir al por 50. Vamos a contar 35 por 50. Vamos a subir al por 400.
vamos a contar 35 por 400, vamos a subir al por 1500, vamos a contar 35 por 1500, vamos a subir al por 6000 y ahí deberíamos tirar hasta que nos salgan los 3 símbolos. Si queréis subir más las apuestas, pues directamente contaríais 35 por 6000 y subiríais ya al por 20000, según la ruleta de apuestas que tengáis. Siempre va a ser así. O sea, según hay gente que por menos tiradas que tenga le puede salir 150, otra que no le puede salir 150. Así que ya deberíais de ajustarlo a vuestra ruleta de tiradas que tengáis. Es una secuencia muy sencilla, es una secuencia que vamos a ahorrar aún más, pero lo dicho, vamos a tener que hacerla a partir de cuando se empiecen a alargar la secuencia. Hay mucha gente que se le alargan al principio del vídeo, o sea, al principio del evento, perdón. Hay otra gente que se le empieza a alargar más adelante. A mí, al menos, se me empieza a alargar más adelante. Así que yo podría hacer la antigua secuencia de conteo, o la del 35 por todo, o la que hicimos en el evento anterior de símbolos, y después cuando ya empiece a alargarse, si quiero ahorrar más, haría esta nueva. Es una secuencia que vamos a ahorrar muchas tiradas y una secuencia que es muy eficaz. Tenedlo muy en cuenta. Es igual, vamos a gastar las mismas tiradas que la del 35 por todo, pero vamos a usar como el por 1, el por 2 y el por 3 en el por 1. Después ya para ir ajustando en el por 15, en vez de 35 vamos a contar 30 y a partir del por 50 vamos a contar 35. Así que esta secuencia es muy fácil, como habéis visto también. Y bueno, también deciros que hay mucha gente que no le gusta el conteo, como he dicho al principio del vídeo, pero por eso también he estado probando otra secuencia, que es la de los 2 ataques por apuesta, que también funciona bien. Sobre todo también podéis hacer, hasta que empiece a alargarse, la de los 2 ataques por apuesta. Es una opción también, y cuando empiece a alargarse ya cambiamos a la de conteo. Así que, dicho esto, ya sabéis la secuencia que vamos a hacer en este evento. Espero de verdad que tengáis un eventazo. Espero de verdad que os vaya súper bien. Como siempre digo, a divertirse, que es lo que vale. Y bueno, agradecer como siempre a los miembros del canal. Que sepáis que está abierta las membresías del canal. Y nada, por el precio mínimo podéis ser miembros del canal. Así que, dicho esto, también quería agradecer a los que al final están en mi canal secundario, van en mi canal secundario. Muchísimas gracias, estamos creciendo poquito a poco. Así que gracias. Y otra cosa súper importante es deciros que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Conmigo al canal del Enfrande, donde las secuencias